Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 27.28 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, ¿qué temperatura producirá que la resistividad del cobre a 20 grados Celsius aumente un 25% si su coeficiente de temperatura es de 0.0039 sobre grados Celsius? Bueno, aquí donde dice resistividad más bien se refiere a la resistencia o sea, el valor de la resistencia de ese resistor, porque en este caso la resistividad pues está dada por el material. Entonces la resistividad no depende de la temperatura, sino más bien de las dimensiones del material y del propio material. Entonces aquí se refiere al valor de la resistencia que se va a incrementar con el aumento de la temperatura. Entonces se parece mucho este ejercicio al 27.27, de hecho es muy similar porque también nos daban el aumento en porcentaje. Entonces te recomendaría que vieras primero ese ejercicio, el 27.27, e intentaras resolverlo. Y si aún así tienes dudas, pues ahora sí podrías ver este ejercicio, este video, para que salieras de esas dudas. Pero te recomiendo que lo intentes hacer por tu cuenta primero. Ok, entonces vamos a empezar por escribir la fórmula con la que hemos venido trabajando estos ejercicios, que es variación de resistencia es igual a la resistencia original multiplicado por el coeficiente de temperatura de la resistencia y multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, esta es la fórmula con la que hemos venido trabajando y en este caso lo que nos están pidiendo es qué temperatura producirá ese aumento. Vemos aquí que nos dan otra temperatura que es 20 grados Celsius. Esa temperatura generalmente se toma como la temperatura ambiente. Entonces esa es la temperatura inicial con la que vamos a trabajar y lo que nos están pidiendo acá es la temperatura final. Entonces vamos a definir aquí que el aumento o variación de temperatura será temperatura final, que desconocemos, menos 20 grados Celsius, que es la temperatura con la que estamos iniciando. Otra cosa también que hay que escribir antes es entender este porcentaje que se está incrementando. Entonces vemos que la resistencia está aumentando un 25%. Vamos a escribir aquí también que la variación de resistencia se define como resistencia final menos resistencia original. En este caso no nos dan ninguno de los dos valores, ni la resistencia final ni la resistencia original. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, como en este caso nos están diciendo que se está incrementando el valor de la resistencia un 25%, esto es lo mismo que escribirlo de la siguiente manera. Independientemente de lo que valga RO, o sea, la resistencia original, la resistencia final se está incrementando un 25%. Y recordar que los porcentajes, para escribirlos en decimal, se tienen que dividir entre 100. Entonces, si yo divido 25 entre 100, esto me da 0.25. Y se lo tengo que sumar a 1, que sería el valor original, porque es un incremento del 25%. Entonces, por eso es 1.25 el valor de la resistencia final con respecto al valor de la resistencia original. La resistencia final es 1.25 veces más grande que la resistencia original. Entonces, así ya tenemos expresada la resistencia final en términos de la resistencia original. Y vamos a sustituirlo aquí arriba. Nos quedaría entonces que la variación de resistencia es igual a la resistencia final, pero la vamos a escribir como 1.25 RO menos RO, que es la resistencia original. Aquí podemos hacer la resta porque como se trata de una variable, de una misma variable, pues se puede hacer la resta normalmente. Es como si fuera 1.25x menos x. Entonces a 1.25 le resto 1, que se sobreentiende que hay ahí. Entonces me queda 0.25 RO. Ok, ahí está. Disculpen nuevamente por las letras un poquito chuecas, pero estoy grabando en una posición y en un lugar donde no es muy conveniente, entonces por eso es la razón. Pero bueno, espero que se entienda, yo creo que sí, y si no, pues también con lo que yo voy diciendo se debería de entender. Ok, entonces esa sería la variación de la resistencia. Ahora, si nosotros queremos sustituir todos estos valores en la fórmula original con la que hemos venido trabajando, nos quedaría entonces que la variación de resistencia es este valor que acabamos de sacar, 0.25 RO, igual a la resistencia original, que no la conocemos, pero lo vamos a escribir así, multiplicado por el coeficiente del material, creo que es cobre, ¿sí?
0.0039 sobre grados Celsius, y esto multiplicado por la variación de temperatura, que es temperatura final menos 20. Voy a tratar de escribirlo otra vez porque no quiero que me quede en una sola línea. Entonces me quedaría 0.25 RO es igual a RO por 0.0039 sobre grados Celsius, que multiplica la temperatura final menos 20, que es la variación de temperatura. Y entonces aquí en el video anterior habíamos dicho que pareciera que esta expresión no se puede despejar ninguna de las dos variables porque tenemos dos variables en una misma ecuación, lo cual en teoría lo hace imposible, pero en este caso vamos a ver que no, porque si nosotros queremos despejar la temperatura final, es decir, primero vamos a ocuparnos de este paréntesis, vemos que le estorba este paréntesis, que en este caso sería tanto RO y el 0.0039 están multiplicando a este paréntesis. Si estas dos expresiones yo las quiero mandar para acá, tienen que pasar con la operación contraria, es decir, pasarían dividiendo. Y entonces yo escribiría 0.25 RO entre RO por 0.0039. Esto es igual a la temperatura final menos 20. Y entonces veo que tengo RO en la parte de arriba multiplicando con RO en la parte de abajo dividiendo. Por lo tanto, esas dos se pueden cancelar y veo que entonces me queda con una sola variable la expresión. Por lo tanto, sí voy a poder despejar la temperatura final. Aquí tendría que hacer la operación 0.25 entre 0.0039. Esto me da igual a 61.10. Entonces me quedaría que este lado queda 61.10 es igual a la temperatura final menos 20, y despejando la temperatura final, este 20 pasa para acá sumando, 61.10 más 20 es igual a la temperatura final. Me queda entonces que la temperatura final es de 81.10 u 81.1, como lo quieran escribir, grados Celsius. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando esto con grados Celsius. Y bueno, con eso tendríamos resuelto este ejercicio. Esta sería 81.1, sería la temperatura que produciría que la resistividad del cobre aumentara un 25%. Bueno, espero que te haya sido útil, y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.